Buenos días, amada iglesia del Señor. Abramos su santa palabra en el Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículos del 12 al 19. Marcos 11, 12 dice: Y al día siguiente, cuando salieron ellos de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, se acercó por si quizás hallara en ella algo. Y cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, porque no era tiempo de higos. Y Jesús, respondiendo, le dijo a la higuera: Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie llevara utensilio alguno por el templo, y les enseñaba diciendo: ¿No está escrito que mi casa, casa de oración, será llamada por todas las naciones? Pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo lo matarían, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba maravillado de su doctrina. Mas al atardecer, Jesús salió de la ciudad. He titulado este mensaje: Jesús confronta la religión vacía de Israel. En este texto tenemos la religión vacía de Israel, religión que va a ser confrontada por nuestro Señor Jesucristo. Y lo que nosotros debemos aprender de este pasaje es la importancia de tener una devoción pura y verdadera al Señor. Acabamos de cantar, acabamos de leer la Biblia, acabamos de orar. Pero amados, si en esa diapositiva el Señor registrara los nombres de todos aquellos que cantando, entre comillas, adorando, no lo estaban realmente haciendo, ¿será que tu nombre aparecería ahí? Imagínate, acabamos todos de orar, acabamos todos de cantar, acabamos todos de leer, acabamos todos de adorar. Pero ¿qué tal si el Señor en esa diapositiva decidiera mostrar los nombres de los que, aunque cantando, no estaban realmente adorando? ¿Será que tu nombre aparecería ahí? Hermanos, seguramente los nombres de los que aparecerían ahí, sería de aquellos que no están en Cristo. Definitivamente los que vienen porque les toca, porque los miren, porque no vayan a criticarlos, aparecerían ahí, porque no estarían rindiendo una adoración verdadera. Pero me asusta pensar que ahí pudiera aparecer el nombre de aquellos que cantaron más duro, de aquellos que han leído su Biblia todos los días, de aquellos que han publicado frases en Facebook y en WhatsApp. Todavía el nombre pudiera aparecer de ahí, porque su adoración es como la adoración que estaba habiendo aquí en Israel, una adoración que era meramente externa, una religión llena de pompa, de apariencia, pero que de dentro estaba vacía. Una religión estéril que a la final carecía de la vida de Cristo Jesús. Eso es lo que nosotros vamos a ver en este pasaje. Israel es una nación que está llena de una religión muerta. Mucha religiosidad, mucha pompa, mucha apariencia, mucho externalismo, pero de adentro no hay nada. La primera escena con la que empieza nuestro texto es lo que se ha conocido como la maldición de la higuera estéril. Vamos a notar en esta historia que, otra vez, no es más que una clara representación de lo que pasaba con la religión judía.
una religión vacía, dice el versículo 12. Y al día siguiente, cuando salieron ellos de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, se acercó por si quizás hallaba en ella algo. Cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, porque no era tiempo de higos. Nuestro texto nos ubica en la cronología. ¿Cuándo? Al día siguiente. ¿Al día siguiente de qué? Al día siguiente del domingo que acabamos de relatar. ¿Y qué pasó el día anterior? Fue cuando el Señor Jesucristo entró montado en un pollino de asna y todas las multitudes, miles de personas clamaban: ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Están reconociendo que Jesús es el Rey. Lo están viendo como el Mesías prometido. Jesús, no obstante, no cree verdaderamente en esa adoración. Él entra en Jerusalén, como el texto lo termina diciendo, mira todo y después de mirar todo, de hacer una inspección, se va. Al día siguiente va a volver de Betania a declarar qué fue lo que él vio. ¿Qué es lo que en ese análisis Cristo pudo observar? Otra vez, una religión vacía, llena de pompa, pero sin vida. Nuestro texto nos dice que tuvo hambre, con lo cual pudiéramos inferir que o bien madrugó, él estaba en Betania, definitivamente debía estar en casa de Lázaro, con Marta, María, estas dos mujeres no podían dejarlo ir sin comer, muy probable madrugó muchísimo de tal forma que estas mujeres no le pudieron dar de comer, o el Señor se quedó bajo las estrellas, no se quedó en ninguna casa como era muy típico, y entonces con hambre, porque nuestro Señor es verdaderamente hombre, va a buscar comida. Y quisiera solo hacer un pequeño énfasis en eso. Jesús le dio hambre. Ese detalle, por favor, no lo pasen por alto. Eso nos dice que Jesús era un hombre como tú y como yo. Jesús no fue una especie de Superman al que no le daba hambre o que cuando sintiendo hambre se satisfizo milagrosamente o hizo aparecer un pan para comer. Nunca hizo eso el Señor. Él, como un verdadero hombre, se limitó a las maneras humanas de satisfacer el hambre y por eso va a una higuera a comer, a buscar comida. ¿Por qué Jesús tenía que ser un hombre? Porque Él vino a representar a hombres. Tú y yo fuimos los que pecamos contra Dios. Tú y yo somos humanos, por tanto, nuestro mediador tenía que ser un hombre. A nosotros no nos podía mediar un ángel. A nosotros nos tenía que mediar un hombre. Es un hombre el que tenía que venir a pagar por nuestros pecados. Por eso Jesús le dio hambre, porque era hombre y como hombre vino a representarnos. Eso es importante para nuestra redención. Pero les digo, era un pequeño paréntesis, un pequeño énfasis. Sigamos y analicemos el hecho de que Jesús se acerca a esta higuera. Y es importante, hermanos, de que nosotros entendamos algo del contexto, porque bueno, ya leímos, nos parece un poco raro, ¿cómo así que no es tiempo de higos? Pero el Señor Jesucristo luego va a maldecir a la higuera. Él va a donde una higuera, tiene muchas hojas, claramente no es tiempo de higos, y el Señor Jesucristo a la postre lo va a maldecir. Primero entendamos algo de la higuera. En sus pantallas tal vez están viendo una planta, una higuera, es lo que nosotros conocemos como las brevas, es la misma planta, una planta más o menos grande. Esas higueras se plantaban y demoraban más o menos 3 años en empezar a dar frutos. Los primeros frutos de la higuera se daban entre mayo y junio, pero en marzo empezaban a salir los primeros frutos, los primeros brotes. Ahora es algo interesante. Cuando esos brotes que salían en marzo, los primeritos y que maduraban en mayo, nacían primero que las hojas. Tengan eso en su mente. Recuerden que la higuera está llena de hojas y no tiene fruto. Cuando la higuera mostraba muchas hojas es porque ya los frutos habían empezado a salir.
Esos eran los primeros frutos, los que se daban entre mayo y junio. Los postreros frutos, la segunda cosecha del año, se daba entre agosto y octubre. Esos eran los más bonitos, los más grandes. Pero ¿cuál es el punto aquí, mis hermanos? Que la higuera ya tiene hojas, y si tiene hojas, por ley debería tener frutos. Por eso Jesús va a ver si encuentra fruto, porque aunque no sea el tiempo de higos, ya debería haber los primeros fruticos. No totalmente maduros, pero comestibles. Pero esta higuera anómalamente tiene mucha hoja, pero no tiene fruto. Mucha hoja, pero no tiene fruto. Eso era un claro indicativo de que esta higuera era estéril, porque cuando ya le habían nacido hojas y todavía no tenía fruto, era casi seguro, o más bien era seguro, que en mayo no iba a haber fruto, mucho menos en octubre. Así que esta higuera, como dice alguien, prometía mucho, pero no daba nada. Mucha apariencia, pero sin fruto. Eso nos va a ayudar a entender el versículo 14. Y Jesús respondiendo le dijo a la higuera: nunca, jamás coma nadie fruto de ti. ¿Por qué Jesús maldijo la higuera? Porque la higuera estaba teniendo una apariencia de fruto, pero no había fruto en ella. Era un claro indicativo de que era una higuera estéril, por tanto el Señor Jesucristo la tenía que condenar. Ya esa era la realidad de esta higuera. Como comentaría Charles Feinberg en el Diccionario de Teología, al tener hojas debiera haber tenido hijos. La condenación no fue por la esterilidad, sino por la falsedad de la profesión. Esta higuera estaba prometiendo lo que no tenía. Saltémonos solamente para ver el versículo 20 y 21, en donde en efecto se nos relata que la higuera se secó, y por la mañana, al día siguiente, al pasar, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: maestro, he aquí la higuera que maldijiste se ha secado. O sea que en efecto la maldición del Señor sobre la higuera se dio. Pero hermanos, esto no es solamente sobre una higuera. Esto no es solamente sobre un palito que no dio fruto y el Señor lo maldijo. No. Hay algo más profundo que nosotros no vemos a simple vista, y es que esta higuera es una representación en las Escrituras de la nación de Israel. La higuera en las Escrituras suele ser utilizada como una metáfora, representación, analogía de la nación de Israel, y una maldición sobre una higuera es vocabulario bíblico de juicio. Noten un par de versículos en donde vamos a poder ver la relación entre la nación de Israel y una higuera. Oseas capítulo 9, versículo 10. Como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su comienzo vi a sus padres. Joel 1:7. Puso mi vid en desolación y descortezó mi higuera, dice Dios hablando de la nación de Israel. Mi higuera, así ve Dios a Israel. Por lo tanto, esto es un símbolo, una analogía de un juicio que el Señor estaba pronunciando sobre Israel por tener mucha pompa, mucha hoja de religiosidad, pero nada de fruto, nada de verdadera espiritualidad. El Señor Jesucristo había venido a recoger el fruto que ya le debía rendir la higuera a Israel, y no halló el fruto en ellos, y por tanto los maldijo. Esta maldición, al estilo típico de los profetas del Antiguo Testamento, donde se actuaba algo que era profético. El Señor Jesucristo, como un profeta, está actuando algo que está representando una realidad espiritual.
Si han leído con atención el Antiguo Testamento, eso pasa varias veces. Por ejemplo, a Ezequiel en un momento se le muere la esposa, y la muerte de la esposa era una profecía contra Israel, de que así como a Ezequiel se le había quitado el gozo de su esposa, a ellos se les quitaría el gozo. Era un acto profético. Esto de aquí es un acto profético, no es un berrinche del Señor porque no encontró fruto. Es que la nación de Israel no tenía el fruto que ya debía tener, y por no tener el fruto que ya debía tener, el Señor está pronunciando un juicio sobre ellos, como incluso ya Juan antes lo había hablado en Mateo 3:10. Y ahora también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. No dio fruto, se pronuncia una maldición. Noten Lucas 13:6. Y dijo esta parábola: un hombre tenía una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años, lo que dura el ministerio del Señor Jesucristo. He aquí hace 3 años, ven que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza aún la tierra? Entonces él respondiendo le dijo: Señor, déjala aún este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la estercole, y si diere fruto, bien, y si no, córtala después. El Señor Jesucristo en los 3 años de ministerio estaba buscando el fruto de esta higuera, pero no lo halló. ¿Qué es lo que le esperaba a la higuera? Córtala, córtala, porque no dio el fruto que el Señor venía a buscar. El Señor Jesucristo entonces pronuncia esta sentencia sobre la nación de Israel. Habla aquí en Lucas 13 lo que ya se sentencia en el texto de Marcos 11, y que se realiza en el año 70. En el año 70 las tropas de Tisto Vespasiano vienen hacia la nación de Israel y destruyen todo, destruyen el templo. Es el fin de la nación judía, en donde ya Dios los había desechado totalmente, porque había trasladado el reino a otra nación, a los gentiles, a ti y a mí, que daríamos el fruto que el Señor pediría. Ya no era más la nación de Israel el pueblo del Señor. No le dieron el fruto que él estuvo buscando. El Señor rechazó a la nación de Israel y la dio a otra nación. Ojo, lo traslada. No es que el Señor pone en pausa su reino para después un futuro reino milenial. No, lo traslada. Hoy la iglesia es el pueblo del Señor. La iglesia no está mirando a la nación de Israel allá en el conflicto de Palestina y esperando y orando con la bandera. Todo, Señor, cuida tu pueblo. No, el pueblo del Señor es la iglesia. Israel como nación fue desechada porque no dio el fruto que el Señor demandaba. Ellos fueron rechazados, fueron destruidos en el año 70 totalmente. Toda esa pompa, pero espiritualidad muerta que había en la nación de Israel es la que nos da paso a la siguiente escena, conocida como la purificación del templo. La purificación del templo nos ilustra perfectamente ese juicio que el Señor estaba trayendo sobre tanta pompa, tanta religiosidad, pero nada de vida. Una religión muerta. Noten el versículo 15, volvamos a Marcos 11. Marcos 11, versículo 15. Vinieron pues a Jerusalén, y ese pues, hermanos, no es simplemente para contarnos otra historia. Este pues nos va a conectar la maldición de la higuera con Jesucristo empezando a hacer limpieza sobre tanta religión muerta.
Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie llevara utensilio alguno por el templo. Esta escena es bastante dramática. Cabe aclarar que es la segunda vez que el Señor Jesucristo purifica el templo. En Juan capítulo 2, al puro inicio del ministerio del Señor, ustedes leen una purificación del templo. Aquella fue donde la del Señor sacó hasta un látigo y lo azotó. Esta es otra que está al final del ministerio del Señor. Si de pronto las referencias cruzadas de su Biblia ponen ahí Juan 2, no es la misma, es otra. 2 veces el Señor Jesucristo hizo esto. Ellos estaban tomando el templo como un lugar de comercio, y el Señor Jesucristo tiene que venir a purificarlo. Pero es necesario nuevamente que entendamos algo de lo que aquí está sucediendo, o por qué estaba sucediendo esto. En Deuteronomio 14, del 22 al 27, no lo vamos a leer, pero el Señor le decía a la nación que cuando estuvieran muy lejos y tuvieran que presentarse a las fiestas que se debían presentar, como ahora la Pascua, y les fuera muy gravoso llevar el ganado o el animal que tenían que llevar para el sacrificio, el Señor mismo les decía: diezmen tranquilos, que cuando ustedes vuelvan allá, cuando vayan allá, ese dinero lo van a utilizar para comprar todo lo que quieran. Es interesante, ¿no? Se mandaba a diezmar para que compraran para sí. Hoy día mandan a diezmar para que le compren al pastor, pero el Señor mandó a diezmar para que se compraran ellos mismos. Qué interesante. No veo eso predicándolo en púlpitos hoy. Diezmen para ustedes, no, diezmen para mí, dicen los pastores hoy. No, el Señor les mandó a diezmar, y cuando ellos llegaban allá, iban a tener dinero, y el Señor les decía: compra lo que quieras, todo lo que te desees, disfruta, porque es una fiesta. Y con ese dinero, ellos entonces, para no venirse con la ovejita desde bien lejos, compraban ahí cuando llegaban al templo. Ahí era donde iban a comprar el animalito que iban a presentar para su sacrificio. Pero ¿qué fue lo que pasó? Bueno, básicamente podemos decir que hay 2 problemas aquí. El primero es que, como dice el texto, ellos habían vuelto este asunto, el templo, una cueva de ladrones. ¿Y por qué, hermanos? Porque la persona que de pronto se quería ahorrar unos pesitos, se traía su ovejita desde bien lejos, kilómetros con su ovejita, y cuando llegaba al templo para presentarle el sacrificio, se la rechazaban. Los inspectores le decían: no pasa, te tocó comprar. La persona tenía que ir entonces a comprar su ovejita en los que vendían ovejitas. ¿Y qué cree que pasaba entre el que decía que no y el que vendía? Pues había sociedad. Y para colmo de males, ¿quién cree que se quedaba con la mejor parte? El sacerdote. Entonces Anás, Caifás, tenían el negocio de oro, la mina de oro, perdón. Tú le rechazas para que me compre a mí. Yo te doy tu tajada, todos ganamos. Eran unos ladrones. Era el momento en el que las personas venían a celebrar la fiesta de la Pascua, a adorar a Dios. Y los sacerdotes, en sociedad con otros, habían utilizado el asunto para llenarse de dinero. Entonces tú desde afuera ves millones, habíamos dicho 2 millones, la población en Jerusalén se triplicaba. 2 millones de personas llegando a adorar. ¡Wow! ¡Qué espiritualidad! ¡Qué gente tan piadosa! ¡Qué pomposo! ¡Qué lindo cómo se adora al Señor! Una cueva de ladrones era lo que había en el lugar de adoración, donde se estaban enriqueciendo con los mismos corderos con los que luego se iba a presentar el sacrificio para adorar a Dios.
Y ni qué decir de los cambistas. Pues si tú eras un judío que venías de Egipto, pues tú traías tu dinero de Egipto. O si venías de otros lugares, pues en fin, no traías la moneda que se utilizaba en Jerusalén. Entonces tenías que cambiar. Es como que traes dólares a pesos. Pues que aprovechaban. Mayor oferta, mayor demanda, subamos la oferta. Entonces ese cambio, costoso. ¿Qué estaban pensando esas personas? No era, qué gozo, viene el 14 de Nisan a adorar a Dios, la fiesta de la Pascua, al Mesías, alabado sea el Señor, sino, se viene la platica, viene la Pascua. Subamos precios para robar a estos. Cueva de ladrones. Y el Señor aquí está haciendo referencia a Jeremías. Vamos allá. Jeremías capítulo 7, versículo 8. En Jeremías capítulo 7, realmente el texto que el Señor está citando es el versículo 11, pero vamos a leer un poquitico del contexto. He aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan. Ojo lo que hacían. Hurtando y matando, adulterando y jurando el falso y quemando incienso a Baal y adorando tras dioses ajenos que no conocisteis. Y vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis, ¿estamos a salvo para hacer todas estas abominaciones? ¿Qué estaba pasando con la nación de Israel? Bueno, como lo dice ahí, estaban adulterando, estaban matando, pero ¿qué pensaban ellos? Aquí está el templo. Por ahí en otra parte dice, no escuchéis a los que dicen templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová, porque ellos creían que porque tenían el templo estaban bien. Pecaban y rezaban, empataban. Ya, ahí está el templo. Dice el Señor, ¿pensáis que venir? Ahora sí el versículo 11. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. La había vuelto una cueva de ladrones. Así como un ladrón roba y va y se esconde, esos ladrones se escondían en el templo. Es lo mismo que está sucediendo delante del Señor Jesucristo. Gente viviendo como se le da la gana en la semana, pero el 14 de Nisan, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová. Es lo que les pasa a los que, como hipotéticamente decía al principio, aparecerían en la diapositiva como falsos adoradores. Porque viven como demonios durante la semana, pero tempranito el domingo, adorando. Y son los que lloran y los que más duro cantan, pero viviendo como diablos durante la semana. Es la misma actitud que el Señor está condenando aquí. Tú no puedes pretender vivir como un diablo de lunes a sábado y pretender vivir un domingo y eso 2 horas en la mañana, como un cristiano. ¿Qué dijo el Señor? No lo veo. ¿Crees que no lo ve el Señor? ¿Crees que el Señor no ve esa religión llena de hojas, pero muerta? Levantas las manos y que te vean bonito. Y a todos, hermano, y Dios te bendiga, y oro por ti. Pero el Señor ve si tu religión es una religión muerta, vacía, llena de hojas, pero sin fruto. Ese es el primer problema. El segundo problema que había es que ellos llenaron o pusieron todo este comercio justo en el patio de los gentiles. Sigamos leyendo nuestro texto. Yo leí hasta el versículo 16. Y no consentía que nadie llevara utensilio alguno por el templo, y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito que mi casa, casa de oración, será llamada por todas las naciones? Pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Cuando el Señor dice, mi casa, casa de oración será llamada por todas las naciones,
está haciendo referencia a Isaías 56:7, que dice básicamente lo mismo, en donde el Señor mostraba la intención de que su casa fuera llamada casa de oración para todos los pueblos, pero ellos, ahora sí vuelvo, todo este comercio, toda esa mercadería la habían instalado en el patio de los gentiles. En la diapositiva están viendo un poquito un plano de lo que era el templo. Miren hacia el costado izquierdo de ustedes, que tienen lo que sería el lugar santo, el lugar santísimo. Hacia un poquitico más a la derecha, hay lo que se le llamaría el atrio de Israel. Un tricitico más, el atrio de las mujeres. Pero abajo, miren hacia abajo, hay un terreno bien grande que se llama el atrio de los gentiles. Dios había dispuesto un espacio, maneras para que los extranjeros se acercaran a Él. Dios quería ser conocido por todos los pueblos, pero la nación de Israel, ¿qué pensó? Necesitamos montar un mercado. No lo vamos a poner en el atrio de las mujeres, no lo vamos a poner en el atrio de los israelitas, vamos a ponérselo allá a los gentiles para que les sea bien engorroso. Justo el lugar en donde los gentiles venían a acercarse a Dios, al Dios que ellos como nación debían mostrar para todas las naciones, ellos lo estaban oscureciendo y lo habían vuelto una mercadería, una cueva de ladrones. Piensa, una persona llega y se acerca a Dios y pretende orar porque su casa era casa de oración y por allá ve el otro rematando la moneda, el otro diciendo cómprame a mí, el olor a popó, todo era un hedor, todo era una cosa horrible. ¿Quién iba a adorar a Dios así? Por eso el Señor Jesucristo tumba todo eso, porque están blasfemando la casa del Señor. El Señor que dijo, aprended de mí que soy manso y humilde, lo vemos volcando mesas, lo vemos echando fuera cambistas, palomas, a la luz del otro relato, latigazos. ¿Qué pasó con la mansedumbre? Porque es que Jesús no está teniendo una cólera, no está perdiendo el control, es que es la dignidad del Señor. Tu ira es pecaminosa porque tu ira es por tu gloria. Pero ves que están pecando contra Dios y ni te importa. Yo no me meto en la vida de los demás. Allá el Señor juzgará. Ah, pero te tocan a ti, ahí sí. Vuelcas mesas, tumbas sillas, tiras vasos. No es lo mismo. Aquí es Jesús vindicando la dignidad de su Padre, porque se había vuelto la casa de Dios una cueva de ladrones. Y amados, es que es necesario que nosotros entendamos lo que el templo era para la nación de Israel. Hermanos, el templo era el todo religioso. El templo no es homólogo a este lugar. O sea, el templo no es homólogo al púlpito y las paredes. No, 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 no. El templo es homólogo a la iglesia del Señor. Pero es que el templo era el todo religioso. O sea, si no había templo, no había adoración. Si a nosotros se nos tumba esto, no importa, nos reunimos en otro edificio. Pero es que el templo era el todo. Toda la vida religiosa, la relación con Dios estaba ahí. La presencia de Dios estaba ahí. Es un asunto serio. De hecho dice, y bien interesante, que el Señor se paró en una puerta. Dice, no consentía que nadie pasara con objeto alguno. ¿Qué estaba sucediendo? Que la gente, para tomar atajos, se atravesaba por el templo con cualquier objeto. Ibas ahí con lo del almuerzo, ¿no? ¿Para qué me doy la vuelta? Venga, cruzo por el templo. La casa del Señor era un lugar para coger atajos. El Señor dijo, ni eso. Y se paró en la puerta y no dejó que nadie entrara. Por vindicar la gloria del Señor. Por que haya una adoración verdadera a su Padre. Me dejan tanta bulla, me dejan tanta hoja, me dejan tanta apariencia. Aquí se quiere adoración verdadera. Así se toma en cuenta, así se toma en serio el Señor este asunto. ¿Qué pasó con los líderes religiosos? Verso 18. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo lo matarían, porque le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba maravillado
de su doctrina. Los líderes religiosos son como la higuera llena de hojas. Ahí estaban ellos, con la adoración, ¿no? Los más vestidos, los que más oraban en el púlpito. Ellos de manera particular reflejan a esta hoja llena de a esta higuera llena de mucha hoja, pero sin fruto. Y cuando el Señor confronta el pecado, se levanta el orgullo, el manto de gloria. Así es el falso adorador. Cuando se le confronta el pecado, no lo soporta, se enoja, se resiste, se enfada. La religión verdadera se humilla. Cuando a ti te confrontan tu pecado y tú tienes que presentar toda tu argumentación en contra, tú te enojas, tú no estás dispuesto a aceptar la afrenta, es porque tú eres un fariseo. Porque estás mostrando mucha hoja, pero alguien se da cuenta de que te falta fruto, te señala tu falta de fruto y ahí sales con más hojas a vindicar tu gloria. Y así, como ellos, como los fariseos. El verdadero adorador se humilla. Gracias, amado, por lo que me dijiste, me dolió. Déjame orar un poquito, que me dolió. Ahí tu orgullo se va a levantar inmediatamente. Lo tienes que suprimir, porque tú quieres ser un verdadero adorador y alguien te está diciendo que no adoras bien a Dios. Alguien te está diciendo que estás viviendo como un hipócrita. Alguien te está diciendo que andas en pecado. El verdadero adorador se humilla. El falso adorador quiere matar a Jesús. Lo querían matar. Y noten, ¿por qué no lo mataron? Porque le tenían miedo a la gente, por el que dirán. Ese es el falso adorador. El que está llevando una vida religiosa para que lo vean. Pero allá en lo secreto, allá se sabe quién eres tú. Cuando el pastor no te está viendo, cuando los hermanos de la iglesia no te están viendo, ahí se sabe quién eres tú. Ahí se sabe si verdaderamente eres un adorador de Dios. Si eres un verdadero cristiano. Si no, pura hoja. Voy a la iglesia para que me vean, porque si no me llaman y me preguntan. Voy por la calle, no miro una mujer porque pronto por ahí alguien me mira, que estoy mirando. Pero en mi casa, toda la pornografía que quiera, porque nadie me ve. Ahí se ve la falsa adoración tuya. La hipocresía, la hoja. Finalmente, dice el verso 19, mas al atardecer, Jesús salió de la ciudad, simplemente el fin del lunes de esta última semana del Señor. Este lunes en el que el Señor confrontó la religión vacía de la nación de Israel. Mucha hoja de religiosidad, pero espiritualidad cero, muerta, estéril. Mucho nos enseña esto a nosotros hoy. Querida iglesia, el Señor está esperando de nosotros como iglesia local que le demos el fruto. Recuerda, vino 3 años buscando de la higuera de Israel, no encontró, quítalo, démoselo a otra gente que dé el fruto. Estos sí me van a dar el fruto, tú y yo. Somos esa gente a la que el Señor dijo, no más con Israel, se la voy a dar a ti con nombre propio. Porque ellos sí me van a dar el fruto. El Señor está esperando fruto de su iglesia. Nosotros como una iglesia local representando a la iglesia universal debemos dar el fruto que el Señor espera. No creas que se trata de venir cada domingo, sí, escucho la palabra, ya. No, el Señor está demandando. El Señor está esperando fruto, está examinando que le demos el fruto que Él quiere. Confiamos, amados hermanos, y yo no puedo dar una sentencia que el Señor no da. Confiamos que el Señor nunca, nunca, nunca maldecirá a su iglesia, nunca.
a su iglesia, nunca la maldecirá. Pero, las iglesias locales, Él sí puede retirar su candelabro. Cuando una iglesia empieza a dejar de andar como Él anda, Él bien dice, se convirtieron en sinagogas de Satanás, en Apocalipsis 3. Tienen el letrero de Iglesia Bautista Reformada, pero dentro, pura hoja y nada de fruto. No seamos de esos. Como iglesia confiamos que nunca el Señor maldecirá a su iglesia. Pero si nos llenamos de falsa adoración, seremos sin fruto. Seremos sin fruto. Por eso, amados hermanos, tenemos que ejercer disciplina eclesiástica. No me gusta, duele. Es incómodo. Hoy tenemos asamblea. ¿Pero por qué? Porque lastimosamente se nos cuelan falsos adoradores. Porque lastimosamente llegan al bautismo lleno de hojas. Lastimosamente asisten a los estudios de confesión llenos de hojas. Se comprometen con la iglesia lleno de hojas, pero sin fruto. Y es que el pastor no se puede dar cuenta, tú no te puedes dar cuenta, pero cuando nos damos cuenta, ¿qué tocó hacer? Sacarlos. Y duele. Por eso hay que ejercer disciplina eclesiástica en la iglesia. No es porque somos unos legalistas, no es porque somos unos juzgadores que se creen más. No, es porque al Señor no le gusta la falsa adoración. Mira, mi amado, si lees con atención y de mayor el Antiguo Testamento, de las cosas en las que el Señor fue más severo, fue contra la adoración falsa. Un ejemplo, y no, mejor, del Nuevo Testamento. Había un hombre en Corinto que se acostaba con su madrastra. Ahí estaba el asunto. Era un pecado, inmoralidad sexual horrible, pero el Señor no hizo nada. Viene Ananías y Zafira con adoración falsa, trayendo una ofrenda, diciendo que daban todo cuando se habían quedado con una parte. ¿Qué hizo el Señor? Adoración falsa. Inmoralidad sexual no me agrada, pero adoración falsa. El Señor es serio con una adoración falsa. Él quiere verdaderos adoradores. Dice Juan, Dios es espíritu. Los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Los busca, los desea, los quiere, su gozo. Falsa adoración, llena de hojas, eso no le agrada al Señor. Querido hermano, querida hermana, examina tu vida. ¿Estás viviendo como un diablo de lunes a sábado y viniendo el domingo como un cristiano? No puedes vivir así. Eso es falsa adoración. Eres una higuera, estás llena de hojas, pero sin fruto. Si tu cristianismo es así, examina tu fe. Examina tu fe. No puedes pretender vivir como un diablo y venir el domingo a adorar a Dios. Y salir impune, lo puedes hacer. A mí me engañas. Pero a Dios no. Él lo ve y no le agrada. Él va a volver por segunda vez. Piensa en esto, amado. Él va a volver por segunda vez. Ciertamente va a volver. Los israelitas, mira la analogía. Ellos esperaban al Mesías. Ellos estaban esperando que su Mesías viniera y estaban esperando que su Mesías iba a echar fuera a los extranjeros y a castigar a los romanos. Eso era lo que ellos estaban esperando. Su Mesías llegó a echarlos fuera a ellos y a castigarlos a ellos. Su expectativa estaba totalmente perdida. Están perdidos totalmente en su falsa religión.
Mira la analogía. Estás esperando que Jesús venga por segunda vez, ¿verdad? A que te lleve a la gloria celestial, a que castigue a todos los malos, a que los malvados los lance al infierno y a ti te dé patria celestial. ¿Y si te hubieras equivocado? ¿Y si por tus muchas hojas te dieras cuenta que no es así? Y que venga el Señor por segunda vez a castigarte a ti por tu falsa religiosidad. Mateo 7:21, que nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de mi Padre, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonio, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Amados, ¿dónde están esos cristianos, por favor? Cristianos que echen fuera demonios, cristianos que profeticen, cristianos que hagan muchos milagros. Esos son los apóstoles, los mejores cristianos del mundo. Ellos lo estaban haciendo. Y en el nombre del Señor. Y entonces les declararé: nunca os conocí. No es que eran cristianos y dejaron de serlo. Es que yo nunca tuve que ver con sus hojas de echar fuera demonio. Yo nunca tuve que ver con sus hojas de predicación. Yo nunca tuve que ver con sus hojas de echar fuera, de hacer milagros. Nunca os conocí, apartaos de mí, llenos de hojas, hacedores de maldad. Apartaos de mí, religiosos, que nunca faltaron un domingo. Se leyeron la Biblia 4 veces o más. Predicaron. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. ¿Por qué? Porque eran falsos adoradores. Porque su vida cristiana era pura apariencia. Amados hermanos, no quiero desdibujar su esperanza. No quiero ser cual Satanás que lance dardos contra el yelmo de la salvación y les haga dudar de su fe si ustedes son unos verdaderos cristianos. Por tanto, me es necesario recordar cómo estar seguro de que en el día final no serás aquellos que el Señor va a venir a echar fuera por ser falsos adoradores. Muy sencillo. Si tú has confiado en Cristo Jesús como tu único y suficiente Salvador, si tú no estás confiando en que tú siempre vienes a la iglesia, si tú no estás confiando en que tú no miras a una mujer, si tú no estás confiando en que tú sí das dinero, sino que estás confiando solo en Cristo para tu salvación, Él es tu garantía. Si tú estás pensando, sí, yo creo, pero yo también me estoy asegurando de nunca faltar un domingo porque qué tal que me quede por fuera, estás perdido, estás confundido. Porque estás Cristo más obras. No, si tú crees solo en Cristo, si tú has renunciado a tus capacidades, a tu religiosidad, a tus hojas, solo confías en Cristo, tú eres salvo y no eres un falso adorador. Si tú te has arrepentido de tus pecados, si tú has renunciado a tu vida licenciosa, a tu mundanalidad, si tú has renunciado a los placeres terrenales de la carne y tú has venido a Cristo en arrepentimiento, tú no eres un falso adorador. Y puedes estar seguro de que cuando Él venga, no te echará fuera. Pero eso fue lo que hiciste un día. Pero es lo que debes hacer a diario. Así que para estar seguro hoy,
Te he dicho, creíste y te arrepentiste. Ahora te pregunto, ¿todavía crees y te arrepientes? Miren, amados, que aunque yo hablé contra la falsa adoración, yo no estoy haciendo correcciones de empieza a venir a la iglesia, empieza a dejar de hacer aquello. No, te estoy diciendo arrepentimiento y creer. Porque eso es lo que Israel no tenía. Eso es lo que un falso adorador nunca va a tener. A un adorador le sobra venir a la iglesia. Perdón, a un falso adorador le sobra venir a la iglesia. A un falso adorador le falta leer, le sobra leer la Biblia. A un falso adorador le sobra predicar la palabra. Pero le falta lo esencial: arrepentimiento y fe. Y ahí es todo. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo cuando inició su ministerio? Marcos 1:14. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Vengan a la iglesia más seguido. Léanse toda la Biblia. Arrepentíos y creed. Llegó el rey. Israel, hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Qué le dice el rey? Arrepentíos y creed. Y ellos, con su falsa adoración, cumplamos con el Cordero, cumplamos con toda, hagamos toda la parafernalia. De hecho, voy a adelantar un poquitico, pero es bien vergonzoso que ellos matan al Señor Jesucristo, al verdadero Cordero, lo matan el día de la Pascua. El 14 de Nisan, el viernes, a las 3 de la tarde se sacrificaba el Cordero Pascual, a las 3 de la tarde murió el Señor Jesucristo. Y en la noche, no en la noche, ellos se acercan a Pilato y dice que no entraron al pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua, después de haber hecho un tremendo delito. Después de haber matado al Señor, a un inocente, con todo ese juicio turbio que hicieron. Pero no voy a entrar al pretorio de los gentiles para no contaminarme y poder comer la Pascua. Hipócritas. Arrepentimiento y fe. Eso es lo esencial. Arrepentimiento y fe. Mi amado, así es que puedes presentarte a Dios como un verdadero. Pero ¿qué decíamos? ¿Qué diríamos del día a día? Mi amado, es que si tú tienes arrepentimiento y fe, tu día a día no va a ser el de un hipócrita. Tu día a día va a ser de arrepentimiento y fe. Tú vas a vivir como un verdadero adorador porque tú, aunque un día te arrepentiste de la inmoralidad sexual, todavía vas a luchar con ella. Y cuando te ves rodeado de tentación o cuando la cometes, ¿qué haces? Dejas así, no se dio cuenta el pastor, ningún hermano me vio, vamos a la iglesia. Ese es el falso. El verdadero se arrepiente. Un día creíste en Cristo Jesús, era tu todo, te entregaste a Él, te viene un problema, ya no ves a Cristo como tu todo, tu fe tambalea. ¿Sabes qué hace el falso? Deja así, ¿qué importa? Busquemos en otro Dios. María como que sí funciona. El humanismo sí funciona. Jorge Duque Linares funciona. No. Lucha en fe. Padre, ayúdame. Soy frío. Soy apagado. No estoy andando como quisiera. Aviva el fuego del don que hay en mí. Busca de Cristo. Si tu vida cristiana está tibia, arrepentimiento y fe. Eso es lo que no tiene el falso adorador. Eso es lo que no tenía la nación de Israel llena de hojas. Una espiritualidad verdadera en Cristo y por el poder del Espíritu Santo. Andas en Cristo, luchando contra la carne. No porque las obras dependan de tu salvación, sino porque tú entiendes que eres una nueva criatura y en el poder del Espíritu Santo quieres vivir para la gloria de Él. Es en Dios, todo es en Dios. Es la renuncia al yo, la confianza en Cristo, en el Dios Trino. Termino con una palabra más.
de manera especial a los amigos. Miren, todos los milagros, todos que hemos hablado aquí, en Marcos, pero que están en toda la Biblia, todos los milagros que Cristo hizo siempre fueron para bendición. Multiplicó panes, calmó tempestades, sanó, echó fuera demonios, siempre bendijo, siempre. Pero en este punto, el Señor dijo, maldición. Haz la lectura correcta. Todo el tiempo Cristo bendiciendo con sus milagros a la nación de Israel. Y llegó un punto en que dijo, hasta aquí. No más. No más con ustedes. Maldición. El único milagro que el Señor hizo que trajo una maldición física y espiritual. Llega el punto en el que el amoroso, misericordioso, tierno, compasivo, manso Jesús retiene su paciencia. Hasta ahí llegó. Y entonces declara juicio sobre el pecador. Mi amado amigo, me estás escuchando en el tiempo del Jesús misericordioso. El Jesús que te está llamando hoy a entregarle su vida a Él. El Jesús que todavía tiene sus manos abiertas y te dice, ven a mí. Aprovecha ahora. Porque va a llegar el día en que Él va a decir, no más contigo. Hasta aquí fui. Y no va a haber vuelta atrás. El hombre que reprendido endurece la cerviz, dice Proverbios 29, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. No hubo medicina para la nación de Israel una vez que Cristo las maldijo. No habrá medicina para ti si sigues endureciendo tu cerviz contra Cristo Jesús, el que hoy por boca de este predicador te dice, ven a mí, ven hoy y entrégale tu vida a Cristo. Vamos a orar. Dios del cielo, qué palabra la que nos da, Señor. Ten compasión de nosotros, Dios. Examínanos, Dios. Examina nuestro corazón. Redarguye, Señor, nuestro corazón. Y haznos ver si hay en nosotros engaño. Mira dentro de nosotros por tu Espíritu, Señor. Y deja ver la escoria que haya en cada corazón. Deja ver, Señor, si hay falsa adoración, falso cristianismo. Señor, y si sí, te pido que haya transformación por el Espíritu Santo de aquellos corazones falsos y muertos. Pero si como tus hijos, Dios, nos hemos estado llenando de escoria, de falsa adoración, límpianos de esa idolatría, de ese egoísmo. Y permítenos rendir una vida pura y sincera delante de ti. Señor, si hemos estado practicando la vida cristiana por hipocresía, oh Señor, límpianos. Y por el poder de tu Espíritu, ayúdanos a vivir limpiamente delante de ti. Que cuando vengas por segunda vez, no seamos echados fuera. Salva, por favor, Señor. Es tu palabra la predicada. Salva, por favor, te lo pido. En el nombre de Cristo.